¿Quieres saber qué es el reencuadre y cómo utilizarlo en coaching? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte. Únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo tenemos muchísimas cosas que revisar. Ya nos iremos conociendo. Toda la información que vas a encontrar aquí está relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo personal para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación para darnos ánimo tú y yo y avanzar, especialmente en aquellos días difíciles y para hacernos la vida mucho mejor. Y bueno, el día de hoy quiero platicar contigo sobre un tema que me resulta muy interesante y es el reencuadre. ¿A qué se refiere esta técnica? ¿Por qué la utilizamos muchísimo en coaching? ¿Y cómo te puede ayudar para implementarla en tu vida personal y laboral? Bueno, el reencuadre es una técnica cognitiva que nos permite cambiar la forma en cómo percibimos y experimentamos las situaciones, los problemas o las dificultades por las que atravesamos en la vida, para hacerlo de una forma constructiva y para verlo desde un punto de vista positivo. En otras palabras, tú puedes ver al reencuadre como ese proceso que te va a ayudar a modificar la forma en cómo ves el mundo, cómo percibes y cómo experimentas todas las situaciones que vas pasando a lo largo de la vida. Y eso para verlo desde una mentalidad positiva y desde una mentalidad de crecimiento. Si lo haces, eso te va a ayudar a ser más resiliente, te va a ayudar a generar soluciones y a ver las cosas desde un punto de vista constructivo. Ahora, en esto del reencuadre, ¿por qué te hablo de perspectiva? Porque la perspectiva simplemente da forma a nuestra realidad. Imagínate que un mismo evento puede ser percibido de forma completamente diferente por dos personas. Imagínate que probablemente hubo un error o sucedió algo malo en una junta en la oficina. Mientras que este evento para alguno de tus compañeros puede generarle muchísimo estrés, puede terminar en modo pánico y puede estar angustiado porque cometió un error en esa junta, probablemente tú lo puedes ver completamente diferente. Es el mismo evento, pero quizás tú estás tomando esta situación como una oportunidad de crecimiento, como un error que se puede modificar para evitar caer en el mismo problema en una siguiente junta. Pero como puedes ver, o sea, eso se trata de que ambas personas tienen una perspectiva completamente diferente y eso está muy relacionado con el reencuadre. Ahora, en coaching normalmente utilizamos tres diferentes tipos de reencuadre: el cognitivo, el contextual y de contenido. Ahora, voy a empezar con el cognitivo. El cognitivo es el más utilizado y esto es porque es muy fácil, implica tu mentalidad, solamente la forma en cómo piensas. Y eso, ¿cómo te va a ayudar a reaccionar ante una situación determinada? Imagínate que en lugar de pensar no puedo hacer eso o no puedo con el proyecto o no puedo tener un buen resultado, simplemente se trata de enfocar tu energía y tu mentalidad para cambiar la forma de pensar, diciendo sí puedo hacerlo, sí puedo estudiar, sí puedo prepararme, sí puedo adquirir determinadas habilidades para hacer el proyecto, para dar un buen resultado o para lograr esa meta o esos objetivos que tanto deseo. Ahora, el reencuadre contextual se refiere a que podemos hacer un cambio o un ajuste en el contexto de la situación por la que estamos atravesando y eso nos va a ayudar a reencuadrar la situación y verla desde otro punto de vista. Por ejemplo, imagínate que estás súper cansado, vas en el tráfico y lo que quieres es llegar a tu casa. Entonces vas pensando en que está súper mal, el día estuvo súper pesado y entonces ya lo que quieres es llegar a descansar, no quieres hablar con nadie y simplemente quieres cenar algo y ponerte a ver televisión. Bueno, esa misma situación, si la cambiamos de contexto, podrías pensar, bueno, precisamente porque voy cansado, porque el día estuvo súper pesado, porque a lo mejor voy en medio del tráfico y ya quiero llegar a casa, precisamente y justo por esa razón es que al llegar a casa quiero descansar, quiero relajarme, ya voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, porque ya puedo tomarme algo, a lo mejor me puedo poner a ver televisión, a ver alguna serie o un programa favorito. Ahora,
Si tú le cambias el contexto y lo miras desde una perspectiva diferente, eso va a ayudar a que reencuadres la misma situación. La situación y el ejemplo sigue siendo el mismo. En otras palabras, el problema, el evento o la situación puede ser la misma, pero tu mentalidad se va a modificar, va a ser una mentalidad de crecimiento, va a tener esta visión diferente de apertura para que puedas ver las cosas de diferente manera. Así vas a percibir y vas a experimentar la situación de forma constructiva y que te ayude y agregue valor. Y el tercer tipo de reencuadre es el de contenido. Esto significa enfocarte en ciertos aspectos de la situación por la que estás pasando. En el ejemplo que te mencionaba sobre pasó algún problema o algo salió mal en una junta en la oficina, puedes identificar ciertas cosas. A ver, vamos a revisar qué fue lo que salió mal. Probablemente no llevaba la presentación completamente preparada. Quizás me hicieron preguntas de algo de lo que no había desarrollado información de backup, o a lo mejor me hicieron preguntas de algo en lo que no me había preparado correctamente. Bueno, hay que tomar esos pequeños aspectos, en otras palabras, el contenido o ciertos aspectos de contenido para modificar y reencuadrar la situación. De esa manera, la siguiente vez que yo me presente en una junta, voy a hacer esas modificaciones. Lo voy a tomar como un aprendizaje, voy a cambiar mi mentalidad y en lugar de tomar la postura de modo pánico, como el compañerito que te decía, que a lo mejor está muy angustiado, muy preocupado y a lo mejor ya no sabe qué hacer y se va a poner súper nervioso la próxima vez que tenga una junta con directores o con su jefe. Ahora, acá, si hacemos un reencuadre de contenido, vamos a tomar cuáles fueron esas cosas que salieron mal para entonces hacer esos ajustes, modificarlo, y una vez que hemos modificado eso, entonces nos vamos a presentar a una siguiente junta mejor preparados, con mejor información, haciendo los ajustes correspondientes. Eso es un reencuadre y se trata de que tú puedas experimentar una siguiente junta yendo más preparado, sintiéndote mejor y con mayor confianza. Eso te va a ayudar a ser más resiliente y a que tú vayas explorando diferentes soluciones cuando atravieses por problemas o por situaciones difíciles. Ahora, todo esto del reencuadre o estos diferentes 3 tipos de reencuadres lo puedes implementar en tu vida personal también. Por ejemplo, si tienes algún problema en la casa con la pareja o con la familia o a lo mejor con tus hijos, tú puedes reencuadrar la situación. Probablemente si tu hijo no hizo la tarea o a lo mejor si tu pareja hizo un comentario que te hizo sentir mal, tú puedes reencuadrar la situación y puedes pensar, por ejemplo, utilizando el reencuadre cognitivo, puedes pensar, oye, a lo mejor mi pareja tuvo un mal día o quizás ahorita está enfocado en otra cosa y por eso el comentario simplemente se hizo, pero no lleva la finalidad de molestarme o hacerme sentir mal. De esa manera tú vas a reencuadrar la misma situación y te vas a poder mover hacia una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija o bloqueada que no te permite avanzar hacia el resultado que estás buscando. El reencuadre ofrece muchísimos beneficios porque, como puedes ver, si reencuadramos las situaciones o los problemas por los que estamos atravesando, eso nos va a ayudar a no quedarnos clavados ahí en el problema, dándole vueltas a la misma situación, rumiando el problema una y otra vez, pensando en qué fue lo que salió mal, qué fue lo que hice mal, o por qué razón esa persona no me quiere, o por qué razón esa persona hizo las cosas de forma diferente, cuando tendrían por qué haber salido de otra forma. Bueno, el utilizar el reencuadre nos va a traer muchísimos beneficios, principalmente porque nos va a ayudar a resolver problemas de forma más ágil y rápida. Nos va a ayudar a que tengamos una autopercepción más enfocada, a que estemos enfocados en una crítica constructiva, a que podamos ver las cosas de forma positiva y de forma en que nos ayude a ver la vida de manera diferente. Ahora, ¿por qué en coaching se utiliza el reencuadre o por qué te animo a que si tú te dedicas a la práctica del coaching profesional, lo utilices con tus clientes? Porque utilizando preguntas poderosas, tú le puedes ayudar a tu cliente a que reencuadre la situación en la que se encuentra. Quizás ese cliente está en un problema, quizás no se puede salir de ahí y está pensando una y otra vez por qué razón esa situación es mala o por qué esa situación le está generando mucho dolor o angustia. Tú le puedes ayudar en estas sesiones de coaching a través de esas preguntas, le puedes ayudar
ayudar a cómo podría ver la situación de forma diferente, cómo podría ver la situación que está experimentando de forma tal que le ayude a moverse hacia los resultados que está buscando. De esta manera, pues a lo mejor el problema sigue estando ahí, pero si tú cambias la forma en cómo ves las cosas, cómo la percibes, cambias esa perspectiva, entonces pues tu cliente se va a enfocar más a las cosas que le agregan valor y en cómo puede llegar más rápido a ese resultado en particular que está buscando. Así que bueno, ahora ya lo sabes, el reencuadre te ofrece grandes beneficios, impleméntalo en tu vida personal y laboral, y si te dedicas a la práctica del coaching profesional, utilízalo con tus clientes. Te animo a que implementes preguntas poderosas para que en estas conversaciones o sesiones de coaching implementes el reencuadre como parte de las técnicas en tu práctica del día a día. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.